Que Dios los bendiga, iglesia. Buenas noches. Pónganse sobre sus pies en esta hora y abrimos la palabra en el Salmo número 64. Salmo número 64 es el que esta noche corresponde estudiar. Y esta noche vamos a hablar de un problema que a lo mejor lo enfrentamos todos: la calumnia, el chisme, la mala información, y a veces nosotros no encontramos qué hacer ante eso. Personas en el trabajo, personas en la iglesia, en cualquier lado. ¿Qué hacemos con las calumnias? Pero vamos a leer el texto para poder tener la base bíblica de lo que esta noche vamos a hablar. Salmo número 64, si lo tienen, por favor me dicen amén, hermanos. Salmo número 64 dice la escritura: escucha, oh Dios, la voz de mi queja. Guarda mi vida del temor del enemigo. Escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad, que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya palabra amarga, para asaetear a escondidas al íntegro. De repente lo asaetean y no temen. Obstinados en su inicuo designio, tratan de esconder los lazos y dicen: ¿quién los ha de ver? Inquieren iniquidades, hacen una investigación exacta y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón, es profundo. Mas Dios los herirá con saeta, de repente serán sus plagas, sus propias lenguas los hará caer, se espantarán todos los que los vean. Entonces temerán todos los hombres y anunciarán la obra de Dios y entenderán sus hechos. Se alegrará el justo en Jehová y confiará en él, y se gloriarán todos los rectos de corazón. Padre, esta noche nos acercamos a este salmo rogando que tu Santo Espíritu nos pueda instruir, nos pueda hacer comprender, Señor, este problema ya mencionado en la antigüedad, pero que sigue teniendo incidencia en nuestras vidas, en todos los lugares donde nosotros nos relacionamos. Pero en esta noche, tal como lo instruiste al salmista para que actuara conforme a su integridad, nosotros también te pedimos que nos ayudes, que nos des la salida para comprender qué es lo que debemos hacer cuando somos calumniados, cuando somos atacados. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Tomen asiento, mis amables hermanos y hermanas. Bien, quiero comenzar diciendo que el problema del rumor, el problema de la conspiración, cuando alguien habla en contra de usted o en contra de mí, quiero en primer lugar decir que esto obedece a un aspecto de herencia cultural. Es decir, nuestros antepasados usaron el rumor como un mecanismo de defensa ante la conquista de los españoles. Eso se puede corroborar en cualquier libro de historia y también desde la sociología y desde la psicología. Eso es, digamos, aquí en nuestro contexto salvadoreño, eso es el origen de los rumores,
el origen de los chismes, el origen de los chambres. Ocurre que los aborígenes, los grupos indígenas que habitaban nuestras tierras antes que nosotros, no tenían la capacidad militar para poder enfrentar a los invasores. Y por eso es que de manera de ingenio e inteligencia inventaron ciertos rumores, ciertos chismes como mecanismo de defensa ante las atrocidades que cometían los españoles. Claro, los españoles no tenían claridad de la lengua, por eso es que después se inventaron el hecho de poder implantar un solo lenguaje, el castellano, que nosotros hablamos en la actualidad, pero antes los indígenas precisamente tenían su propio idioma. Y teniendo nada más en su favor eso, y no teniendo armas y no teniendo cómo defenderse, ellos comenzaron a hacer una guerra psicológica. Por ejemplo, decían: miren, aquí no hay riquezas, van a encontrar riquezas más allá, aunque eso era mentira. O por ejemplo, llegaba un grupo de españoles y comenzaban a través de los rumores, a través de los chambres, comenzaban a ponerlos unos en contra de otros, pero eso era una estrategia. Ahora, ¿por qué estoy mencionando esto? Porque a lo largo del tiempo eso quedó ya, digamos, en nuestra sociedad impregnado. Y por eso es que nuestra sociedad, nos guste o no nos guste, es una sociedad, perdone la frase que voy a ocupar, no es la mejor terminología académica, pero es una sociedad altamente chambrosa. ¿Alguien dice amén? Eso es nuestra sociedad. La sociedad del chambre, la sociedad del rumor, la sociedad de la múrmura. Por eso es que siempre, toda la vida, en las tiendas, siempre hay alguien escuchando rumores, escuchando chambres. Por eso las tortillerías que quedan en la esquina es el centro de información. Amén. O los sectores como por ejemplo donde los restaurantes, las cafeterías, todo lugar donde hay ocio es un centro donde se propagan chismes y donde se desarrollan chambres. ¿Dicen amén a eso, hermanos? Entonces, digamos que de manera cultural eso quedó impregnado en nosotros. Y no tenemos el menor reparo en hablar, en comentar, en seguir propagando algo de alguien, aunque a nosotros no nos conste. Por otro lado, también he de mencionar que el chambre, como todas las cosas, ha evolucionado. Ya ahora no vivimos nada más de los rumores o de los chambres que se comentaban nada más en la tortillería, en la tienda, en la cafetería, en el comedor, en el mercado. No, ahora el chambre está ganando más adeptos a través de la tecnología. Y ahora se propagan chambres también a través de las redes sociales. Es tan fácil que a través de una sola publicación hagan, digamos, el sacrificio de una persona, de su perfil. Con solo una situación comienza el montón de personas a atacar, aunque no les conste si eso es cierto o si eso es mentira. Por eso se llama ahora la tecnología de la calumnia digital. Y eso también merece la pena poder reflexionarlo, porque está en nuestro ámbito, porque es parte de nosotros, y nosotros también hemos participado de linchar tecnológicamente a una persona sin que nos conste que la información es real o es
ficticia, o ahora la terminología es o es fake. Así, en estos términos podemos mencionar que esto también del rumor es una estrategia. Es una estrategia de poder. Porque el que tiene, y no es el tema de hoy, pero a mí me encanta ver el Apocalipsis desde el punto de vista semiótico. Y por ejemplo, la bestia que le da poder a la primera bestia es los medios de comunicación. Los medios de comunicación sirven para poder exaltar la figura de alguien o para poder derrocar la figura de un adversario o de un enemigo. Así vivimos en el mundo actual. Por eso la desinformación, más que la información, se ha vuelto como una estrategia de poder. Pero ¿y eso qué tiene que ver con el Salmo número 64? Bueno, dice el versículo número 2, y estoy a nivel introductorio, ya hablaremos despacio. Dice el versículo 2: escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad, que afilan como espada, ¿qué? Su lengua, el medio de comunicación, solo que ahora ha trascendido. No solamente es su lengua como un instrumento, como lo dice Santiago, sino que ahora son sus comentarios. Por ejemplo, cuando una persona es molesta para el poder de algún país, lo que hacen es rápidamente descalificarle, comienzan a hacer y usted sabe que hoy hay centros de estrategia para poder callar a todos aquellos que están en contra de algo o de alguien. Es sencillo. Amenazas que dice, por ejemplo, o dejas de mencionar tal cosa, o te prometo que la siguiente semana estás hecho trizas a nivel digital y por lo tanto no vas a tener oportunidad de levantarte. Esas son las calumnias, las que en el Salmo 64 el salmista mencionó como espada afilada es su lengua, teclado afilado, comentarios afilados. Así es la sociedad en la que hoy nos ha tocado vivir a usted y a mí. Ahora, ciertamente alguno de nosotros ha vivido estos episodios de críticas injustas, de chismes, de ataques ocultos que a veces nos hacen sentirnos vulnerables y que no podemos defendernos. ¿Qué podemos hacer ante ataques de esos? ¿Desquitarnos? ¿Salir en nuestra propia defensa? ¿Contraatacar? Eso es lo que el Salmo quiere enseñarnos. La primera cosa, yo quiero ver tres cosas esta noche que el Salmo 64 nos va a enseñar. La primera de ellas, aquellos que les gusta anotar, es la realidad destructiva de la lengua que no tiene la suficiente, como dijera, no tiene la suficiente valentía de poder enfrentar a una persona públicamente, sino que lo hace desde lo oculto. Miren lo que dice el versículo 4. Ya viene hablando de la lengua, pero el versículo 4 dice, para asaetear, ¿cómo? La lengua mentirosa no tiene las agallas, por no decir otra palabra, de mencionar las cosas de frente. La lengua mentirosa siempre lo hace, dice el Salmo, ¿desde dónde? A escondidas. Por eso la gente que promueve los chismes siempre usa esta frase. Mira, hermana, yo le voy a decir, pero por favor,
a mí no me vaya a mencionar ni me ande en chambres. ¿Ya ha oído eso? No, mire, es que yo le quisiera contar, pero si yo le cuento, prométame que mi nombre no lo va a mencionar. ¿Desde dónde ataca, dice ahí el Salmo, la lengua mentirosa? A escondidas. Voy a crear una cuenta falsa para poder mencionar o para poder atacar a alguien. Como estudiamos el miércoles en el Evangelio de Mateo, dice la Biblia que vuestro hablar sea sí, sí o no, no. Porque de lo demás, todo lo que viene además de eso, dice, viene del maligno. En otras palabras, cuando usted se esconde de lo que dice, de lo que habla, generalmente es chisme o es chambre. Pero cuando usted sostiene la verdad, usted no tiene ningún problema con dar la cara y decir, yo menciono eso, y le puede decir a la persona que esto dije yo. Amén. Eso es ser mujer de valor y eso es ser hombre de valor. Porque hay personas que cuando atacan a escondidas y les preguntan, ¿es verdad que usted dijo eso? No, es que la hermana malentendió. Por eso, hermanos, la ética del reino de Dios es que cuando usted dice algo, sostenga lo que ha dicho, sea lo que sea. Y si por eso caemos mal, y si pues está bien, pero yo dije esto y lo sostengo. Porque cuando es chambre, cuando es calumnia, dice aquí el salmista, se hace a escondidas. ¿Por qué no tiene la claridad de mencionarlo de manera pública? Porque usted sabe que todavía no tiene la seguridad de que eso sea cierto. Y si no es cierto, ¿y entonces por qué lo comenta? ¿Le consta a usted? ¿Le consta a usted lo que está pasando? Y si no le consta, primero, no le compete. Segundo, si no le consta, ¿para qué va a participar de esa calumnia? Segundo, no tenemos la conciencia o la claridad de hasta dónde puede llegar nuestras palabras. Dice el versículo 3, que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya, palabra, ¿qué cosa? Amarga. Poneme otra traducción, por favor, hijo, si sos tan amable. Aquí dice, afilan su lengua como espada y apuntan como flechas sus palabras amargas. Tenés la NBI. Afilan su lengua como espada y lanzan como flechas. Ahí está la palabra que yo buscaba del hebreo. Y lanzan como flechas palabras, ¿qué dice ahí? Ponzoñosas. ¿Qué quiero decir con esto, hermanito? Usted no sabe la trascendencia que tienen las palabras. Por eso, no voy a ser grosero y le voy a decir, no sea chambroso. No. Sea prudente con lo que usted habla, porque una palabra, por eso dice la Biblia, el poder de la vida y la muerte está ¿dónde? En la lengua. Usted no sabe, para usted quizás puede ser una sencilla palabra, pero con una sencilla palabra destruye la reputación de alguien. Yo sé que le cae mal quizás su compañero de trabajo, pero no tiene idea que si usted menciona algo que no le consta, lo van a despedir, pero no se queda allí. Está dejando sin comer a 2, 3 niños que él mantiene. ¿Por qué? Por su linda lengua. Y le tengo noticias. A lo mejor usted piense que es insignificante, pero dice la palabra del Señor que Dios, que es juez justo,
Él es el que va a juzgar cada palabra que sale de nuestra boca, sea buena o sea. Por eso sea un poco recatado con su lengua, en especial cuando se trata de la integridad de alguien. Como le repito, en la mayor parte de veces no nos incumbe ni nos debe de interesar. Mejor preocupémonos por nuestra propia vida antes de estar hablando de la vida de otros. En la iglesia, en el trabajo, en la colonia, deje usted que la gente salga con su propia existencia, mejor pelee por la suya propia. Pero hay gente que le gusta. Ay, nos vemos pues ahí en la casa para que nos pongamos al día de todos los chambres de la iglesia. Así. Y el Salmo 64 dice: ¿no sabe que las palabras tienen filo y que son como saetas? Dice la NBI, como flechas, palabras ponzoñosas. Tenga mucho cuidado, porque en el Salmo se va a establecer un principio, y ese principio tiene que ver con que así como yo estoy hablando de alguien, lo voy a decir de manera cultural, se va ese mal que yo estoy procurando para alguien con mis palabras, se me va a regresar a mí. ¿Escuchó eso, hermano? Se me va a regresar a mí. ¿Quién lo va a hacer? De eso se va a encargar el Señor. Lo tercero, cuando hablamos de la realidad destructiva de la lengua oculta, es: la maldad siempre tiene el objetivo de destruir la integridad del inocente sin previo aviso. Toda la vida. Nunca alguien habla, fíjese que casi nadie habla de las virtudes de una persona. Siempre se habla de lo malo. Y eso hasta la propia familia lo hace. No, sí. Mira, si tu tata ya ves que es amargado, que es ogro, que es esto, que es lo otro, mencionan 40 defectos, pero nunca mencionan: pero el hombre es responsable, nunca ha faltado la comida en la casa, siempre ha pagado sus cuentas, siempre ha tenido trabajo, siempre se levanta temprano. ¿Están aquí todavía, hermanos? Porque ya la mentalidad de hablar siempre va en contra de destruir la integridad de alguien. Siempre. Toda la vida. Pero aquí en el Salmo hay un elemento tan maravilloso, y ese elemento es: ¿qué va a hacer el salmista? Ya en estos versículos que hemos visto dice la gravedad de las palabras que a él le están atacando. Y dentro de la clasificación de los salmos existe una clasificación que se llama los salmos imprecatorios. Este salmo, al principio que lo estaba estudiando, yo pensé que era un salmo imprecatorio. La característica del salmo imprecatorio es cuando el salmista quiere la destrucción de sus enemigos. Él pide el juicio en contra de sus enemigos. Eso es el salmo imprecatorio. Pero el Salmo 64, aunque tiene elementos imprecatorios, no es un salmo imprecatorio. ¿Por qué le estoy mencionando todo esto? Ninguno sirve hoy, sí. Uno, dos, ahí está.
El salmista no pide la destrucción de los que están hablando de él. El salmo imprecatorio es cuando yo deseo la destrucción de mis enemigos. Cuando yo quiero, por ejemplo, en el caso de que alguien ande hablando chambres míos, yo deseo, ojalá que el Señor haga que le pase la ruta 4 en la lengua. Eso es pedir una imprecación. Ojalá que esa vieja chambrosa de la colonia, con este temblor que hoy en la mañana, le hubiera caído un barril de esos que está allá arriba. Eso es imprecatorio. Pero el salmista no está pidiendo la destrucción de los que hablan de él. Quiero que vea el versículo 1 y vea que el salmista no tiene deseo de venganza, sino que simplemente dice el versículo 1: escucha, oh Dios, la voz de mi queja, guarda mi vida del temor del enemigo. ¿Qué está haciendo el salmista? Está diciéndole a Dios: yo no voy a defenderme de las calumnias, de los chismes, ni de los chambres, sino que el salmista, ¿a quién le va a dejar el problema? A Dios. Entonces, el salmista no pide la destrucción de sus enemigos, el salmista solo pide la justicia. ¿Estamos ahí, hermanos? La justicia. ¿Por qué es necesario explicar esto? Porque nosotros nos llenamos de odio, nos llenamos de amargura, queriendo ya sea que nosotros mismos podamos vengarnos de los que han hablado de nosotros, o incluso le decimos: Señor, ven a destruir a este chambroso o a esta chambrosa. Pero no, eso es diferente a lo que el salmista hace. Y el salmista solo le pide a Dios justicia. ¿Qué le pide el salmista a Dios, iglesia? ¿Qué es la justicia? Que el que defienda su causa sea Dios. Que el que defienda lo que le están haciendo sea el Señor. Él dice: yo no tengo la capacidad. Hace poco, a un pastor que no puedo decir que es mi amigo, solamente lo conozco, pero él tuvo un problema. Dice él, nos contó después, que estaba esperando a su hija en un colegio, y de repente la persona que venía atrás es bastante influyente en las redes sociales, y entonces comenzó a pitarle el de atrás, y él, por dejar pasar a alguien, no avanzaba en el auto. El de atrás se impacientó y le dijo, le pegó una ultrajada enorme, le tomó video, lo sacó en las redes sociales, lo denunció públicamente diciendo: este inepto sinvergüenza está tapando la entrada de tal lugar, y por favor pido a las autoridades que no sé qué y que no sé cuánto. Y él, ¿qué hago?, decía. No tiene, primero, los seguidores que la otra persona tiene en las redes sociales, ni la influencia, ni las amistades, ni nada. Solamente esperaba que un par de horas después llegaban a apresarlo. ¿Por qué? Simplemente por dejar pasar a alguien y de manera fortuita estar impidiendo la entrada a un determinado lugar, a un edificio. Eso era su pecado. Llegó la persona a grabarlo, él sacó su teléfono, también lo grabó y le dice: él me está ofendiendo, aquí tengo la prueba. Pero vuelvo a lo mismo, como estamos en la era de la tecnología, donde no es la realidad ni la verdad lo que se cuenta, sino lo que conviene. Y ya estaba metido en un gran rollo. En cuestión de 15 minutos ya estaba puesto en las redes sociales. Comenzaron a atacarlo, miles de personas ya habían sabido de esa circunstancia.
dentro de todo el análisis de las redes sociales, el malo era él, el sinvergüenza era él. Y en las mismas publicaciones la gente comenzó a decir: no, fulano de tal, no cuente lo que él está haciendo, cuente primero la reacción suya, cuente lo que ocurrió, por qué no se movía. Y comenzó un montón de gente, algo que no podía evitar. ¿A qué punto voy yo? Al final, eso fue como a las 3 de la tarde que él nos comentó, y como a las 5 de la tarde, algo inusual, ya la publicación de esta otra persona ya había salido de las redes sociales, ya había quedado, digamos, una situación que se llevó a un arreglo, y él ya estaba más tranquilo, porque imagínese usted un chambre de este calibre, ir preso por algo que él no ha hecho. Y mientras se demuestra que él no tenía responsabilidad, mientras se demuestre, iba a estar preso, pues. Aquí solamente lo pongo como ejemplo, porque hay cosas que nosotros no tenemos la capacidad de defendernos. Por ejemplo, si a usted le levantan una calumnia en la iglesia, ¿a quién le han levantado una calumnia en la iglesia? No tengan miedo, hombre. O solo a mí me han levantado calumnias. ¿Qué va a hacer usted? Si le dice a una persona: ya no diga nada, hay otros 3 que ya lo saben. Y le dice a esos 3: miren, no, la cosa no fue así. Ya lo saben otros 10. ¿Qué puedo hacer? Diga conmigo: nada. Solo clamar a Dios. Nada más. ¿Qué vamos a hacer, pues? Cuando usted entrega las cosas a Dios, usted descansa mentalmente. Usted viene tranquilo y dice: Señor, yo te lo dejo en tus manos a ti. Que hablen lo que quieran, que digan lo que digan, que mencionen que esto y que lo otro, cosas que son calumnias, como dice el Salmo, saetas, palabras amargas. Pero yo te la entrego a ti, Señor. ¿Me voy a defender? No, no me voy a defender. Voy a dejar que pase. Voy a dejar que mencionen. Voy a dejar que digan. Voy a dejar que analicen. Porque cuando se trata de chambres, mire usted cómo dice el versículo 6. Mire cómo es la gente chambrosa. 6, ya lo tiene 64:6 conmigo. ¿Qué hace la gente chambrosa? Inquieren iniquidades. ¿Hacen qué? Una investigación. Ni en la escuela, ni en el colegio, ni en la universidad hacían tan buenas investigaciones como la vida de una persona. Es más, no saben ni ellos mismos la vida de ellos, pero sí saben la vida de otros. Poneme otra versión. Ah, no, todavía no he encendido la máquina. Pero otra versión habla acerca de lo exhaustivo. Mire, es que cuando una persona es chambrosa, conoce hasta los detalles más ínfimos. No, si yo venía en un Suzuki color vino con 4 rayas, 4 puertas, y la ventana la traía hasta la mitad. ¡Qué bárbaro! Cuando se trata de chambre, conoce todo. Si yo vi que llevaba tales aritos, llevaba tales. Vuelva a leer conmigo el texto. Inquieren iniquidades, hacen una investigación exacta y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón profundo, chuco y podrido. Así es la gente chambrosa. Dicen amén, iglesia. Pero yo sé que aquí en el Taber no hay gente chambrosa. ¿Alguien dice amén? Para terminar, para que no nazca un chambre de este sermón, al final lo que pidió el salmista, ¿qué pidió el salmista? Dijimos, justicia. ¿Qué pidió el salmista? La justicia de Dios se hizo presente. Aquellos que querían asaetearlo,
atacarlo al justo. Mire lo que dice el 8. Sus propias lenguas, los harán caer. Se espantarán todos los que lo vean. Cuando el chambroso es descubierto, eso es un escándalo. Cuando el chambroso no le pegó su chisme, ahí llora y se retuerce como ligosa. Amén. Así que hay que tener cuidado con ser chambrosos, hermanos, porque la propia lengua, dice, lo va a hacer caer. Esto significa que las propias palabras que yo hablo en contra de alguien, al final se me van a revertir a mí. Aquella señora que andaba diciendo, sí, es que la hija de la hermana fulana, mira, a los 21 años quedó embarazada. Esa misma saeta que tiró, no se dio cuenta que por lo menos la de la hermana a los 21 y la de ella a los 16. Esa es la saeta. Aquel, como dice nuestro refrán, el que escupe para arriba, le va a caer en su propia cara. Y finalmente, porque yo sé que ya se quieren ir, dice el versículo número 9, entonces temerán todos los hombres, y en lugar de andar hablando chambres, en lugar de propagar chismes, que dice el versículo 9 al final, anunciarán la obra de Dios y entenderán sus hechos. Aquí debería ser traducido como y entenderán la justicia de Dios. Dios nunca deja que aquel que ha sido asaeteado por un chisme o una mentira, nunca lo deja tirado. Él siempre exhibe su justicia. ¿Y qué va a pasar? Dice el 10, con eso termino. Se alegrará el justo en Jehová y confiará en él, y se gloriarán todos los rectos de corazón. Es decir, si usted ha sido objeto de un chambre o de un chisme, no se preocupe, hermano. Si usted no tiene la capacidad, y aunque la tenga, nosotros no peleamos nuestras batallas. Quien las pelea es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dele un fuerte aplauso a él. Padre, gracias te damos en esta noche por tu palabra. Señor, hasta en temas como estos en la Biblia están presentes. Cuando somos objetos de calumnias, cuando somos objetos de chismes, tu justicia es la que prevalecerá y perdurará. Solo debemos dejarla. El predicador ha finalizado el mensaje. Es hora que recibas a Jesús como tu único y suficiente Salvador personal. Hazlo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor.
Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Si has hecho la oración con todo tu corazón, te damos la bienvenida a la familia de la fe. La Biblia dice en Juan capítulo 1, versículo 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Te damos la bienvenida a nuestra iglesia. Somos más que una familia. Tabernáculo Bíblico Bautista, Ciudad de Delgado. Dios te bendiga.